Saludos a los hermanos que están conectados. Qué bueno que podemos continuar con nuestro seminario, nuestra clase de homilética. Espero que pueda ser de bendición esta nueva clase que vamos a tener. Vamos a dividirla en cuatro partes. La primera parte vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el otro día. Hablamos en nuestra clase de homilética después de presentar lo que contenía el curso. Hicimos algunas definiciones técnicas acerca de lo que es la homilética, que es la ciencia que estudia el arte de la preparación y exposición de un sermón. Hicimos diferencia entre homilética y oratoria y dijimos que el sermón es la exposición de un tema específico de la palabra de Dios. Hablamos acerca del predicador, que es tan importante como el mensaje. Ok, volvemos entonces, como decíamos, hemos hecho unas definiciones acerca de lo que es homilética, la diferencia que hay entre homilética y oratoria. Hablamos acerca del sermón, dijimos que el predicador es tan importante como el mensaje que se predica, porque puede ser que el predicador termine desvirtuando el mensaje y el mensaje finalmente no llegue como debería llegar, etcétera. Por eso hablamos acerca de algunas de las cualidades o características importantes que debe tener el predicador, como tener una preparación personal, conocer a Cristo, conocer a la gente, principalmente conocer a Cristo es conocer el mensaje de la Biblia, conocerlo a través de la Escritura, conocer la naturaleza humana, tener una conversión y consagración real, verdadera, ser humilde, características, y hay muchas otras tantas más, pero que básicamente en esas se resumen la experiencia de lo que debería ser el predicador. Hoy vamos a mirar o vamos a empezar a hablar acerca de esta realidad de eh, cómo nace el sermón. Vamos a ir a la parte aquí cuando hablamos en la presentación de lo que sería lo que contendría el curso de homilética. Dijimos que habían definiciones, hablaríamos del predicador y entonces empezamos en la unidad 3, sería el nacimiento del sermón, la exégesis y la hermenéutica. Vamos a estar mirando estas tres partes en el día de hoy. Así que vamos a concentrarnos en la primera parte de esta segunda ocasión que nos reunimos como predicadores. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Vamos a hablar del nacimiento del sermón. Hablamos de que el sermón es la exposición de un tema específico de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nace ese sermón? Decíamos estos días pasados que es importante estudiar, escuchar la voz de Dios, conocer al Señor, tener una relación con Él, porque de allí saldrá lo que se conoce como el nacimiento del sermón. ¿Qué es ese nacimiento del sermón? Pues en la homilética se lo llama, ahí está, la idea sermónica. ¿Qué es la idea sermónica? Pues vamos a definir qué cosa es esa idea sermónica. Porque me parece que mejor vamos a mirarlo. La idea sermónica es el primer elemento que nosotros tenemos para iniciar nuestro proceso de la preparación del sermón. Una idea, un pensamiento que llega a nuestro corazón, producto de la relación que tenemos con Dios en nuestro estudio de la Biblia, en el escuchar a otros predicadores, en el leer ciertos libros que están relacionados con la Biblia como parte de nuestro estudio de la Escritura. Esta idea sermónica puede surgir de muchas formas. Puede surgir, como les decía, cuando estamos en nuestra comunión con Dios, orando en las mañanas, estudiando la palabra, directamente la palabra, para nutrirnos personalmente y sentimos que Dios nos habla de una manera particular y queremos transmitir lo que hemos recibido de Dios, pues a un pensamiento que viene allí como elemento principal que yo quiero compartir o transmitirle a la gente. Esa es una manera. Otra es cuando podemos estar escuchando a un predicador y el predicador está en su presentación haciendo su o presentando su mensaje, pero a la vez, cuando va presentando su mensaje, va transmitiendo ideas nuevas que surgen en tu corazón, como producto de esa predicación, que te abren las puertas o las ventanas a nuevos caminos para recorrer. Pues esa idea sermónica es la que te motivará
a empezar todo el proceso que conlleva la preparación de ese sermón. Ya dijimos que el sermón es la exposición de un tema específico de la palabra de Dios. Entonces, esa idea sermónica, como decía recién, nace leyendo la Biblia, en comunión con Dios, escuchando un sermón, leyendo algún libro, hablando con la gente también. Muchas veces si estoy hablando con líderes que tienen la función de visitar como ancianos, líderes de departamentos, también pueden visitar a su equipo, a su gente o la gente con la que le toca trabajar. Digo porque a lo mejor hay un director de jóvenes entre los presentes, no sé, no los conozco a todos, simplemente lo menciono. Y ese director de jóvenes dice, bueno, yo no visito como los ancianos, pero quizá visitas a tus jóvenes, visitas a tus líderes que te acompañan, y compartes con ellos, dialogas, los escuchas, y en tu mente van apareciendo ideas de cosas que te gustaría aclarar en la mente de ellos o que te gustaría transmitir para traer mayor luz, para iluminar en algún aspecto el pensamiento de la gente con la que te estás relacionando, pues allí también puede nacer, puede surgir esa idea sermónica. Y esto tiene que ver con esa relación donde vas viendo las necesidades que tiene la iglesia. Y en algún momento también es posible que vayas manejando tu auto y vas orando, vas hablando con el Señor. Por lo menos se supone que es lo que debemos estar en comunión constante con el Todopoderoso. Y cuando estás allí hablando con Él, viene a tu mente una idea. Oye, esto me gustaría ampliarlo. Me gustaría conocer más acerca de esto, una pregunta que te surgió en el corazón, un pensamiento que necesita ser profundizado. Pues esa es nuestra idea sermónica. Ahora, una vez que tú tienes la idea sermónica, digamos que tienes el inicio del sermón, ya tienes de lo que quieres hablar, pero obviamente no vas a poder hablar de lo que se te vino a la mente sin hacer una investigación acerca de eso, sin conocer ciertos detalles, no sea que sea una idea simplemente tuya y necesitas descartarla si es así. Ahora, si viene del Señor, vas a tener los elementos necesarios en la investigación para poder saber hasta dónde llega tu pensamiento o esa idea sermónica y también los límites que le tienes que poner, porque no vas a poder presentar todo lo que esté relacionado con ella. No necesariamente. Puede suceder, pero la mayoría de las veces no funciona así. ¿Por qué? Porque entonces llega el momento de delimitar, ponerle los límites a esa idea, a ese pensamiento. Me voy a explicar mejor. Resulta que estás hablando con alguien o estás escuchando un mensaje o estás estudiando la Biblia y se te viene a la mente la idea de quiero predicar acerca de los ángeles. Pero el tema es larguísimo, como decíamos el otro día. Quiero predicar acerca de la salvación. Quiero predicar acerca del plan de redención. Enorme. Para dar una semana de oración o todo un año completo presentando todos los elementos que conllevan el plan de redención. O sea, tú puedes hablar de algo en general, pero como decíamos el otro día, el que mucho abarca, poco aprieta. Vas a decir mucho y no vas a decir nada a la vez, pero si quieres llegar, tocar, alcanzar, ser puntual, necesitas ponerle límites a tu idea sermónica. Eso es lo que en el sermón se lo conoce, o en la preparación del sermón se lo conoce como proposición. Y es a la vez lo que tu propuesta a la congregación, a la audiencia, a las personas que te van a estar escuchando. No es el propósito, ya vamos a hablar del propósito. Ahora vamos a hablar de los límites que hay que ponerle a tu idea sermónica. ¿Por qué razón? Y porque cuando tú tienes esa idea, quiero predicar sobre el plan de redención, es la idea que te surgió, quiero predicar sobre el plan de salvación, sobre la historia de la redención, quiero predicar sobre los ángeles, quiero predicar acerca de Jesús,
quiero predicar acerca de la historia de Belén, quiero predicar acerca de, no sé, hay tantos mensajes, ideas, conceptos que emergen de la escritura. Y fíjate que hay conceptos que salen de la escritura y que hasta en su profundización pueden llegar a ser materia para escribir todo un libro. Entonces tú no puedes presentar todo eso en un sermón. Podrás hacer un resumen, pero como dijimos, insisto, decir mucho no significa que estés diciendo algo específico que llegue al corazón y que cause el impacto que la presentación de la palabra debería causar. Entonces, tú tienes tu idea sermónica y vas a profundizarla. Para profundizarla vas a hacer una investigación. Esa investigación que tú vas a hacer, los teólogos la llaman, escucha bien, la llaman exégesis. Y vamos a hablar del exégesis en este momento. La exégesis tiene que ver con la profundización de los conceptos que emergen de la escritura sagrada, profundizando el estudio de ese texto en el que vas a estar basando tu mensaje. Tienes la idea sermónica, quiero predicar de los ángeles. Vas a iniciar con un texto. Tienes que buscar el texto. Cuestas el texto, los ángeles son espíritus ministradores, dice Pablo. Bueno, vamos a investigar. Vamos a hacerle una exégesis a ese pasaje. Vamos a ver cuándo se escribió, quién lo escribió, para quién lo escribió, cuál era el propósito del mensaje completo del que se extrae ese versículo. Porque uno de los problemas más serios que nosotros podemos encontrar en la predicación es que muchas veces predicadores han utilizado textos sacados totalmente de contexto. Ustedes ya no sé si han escuchado alguna vez ese famoso dicho que dice, todo texto sacado fuera de contexto, más que texto, es un pretexto. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Y porque la mayoría de las veces, cuando nosotros tomamos textos de la escritura sin hacerle una exégesis, una investigación, para extraer lo que el texto está diciendo, cuando no hacemos eso y usamos un texto con otro simplemente porque tienen alguna conexión ahí intertextual, podemos terminar haciendo que la Biblia diga lo que yo quiero que diga y no lo que dice en realidad. Y eso es un peligro, que nosotros como predicadores de la palabra no nos podemos dar el lujo. La palabra exégesis es una expresión que viene del griego y está dividida en dos partes. La primera parte es exegesis, que significa sacar fuera del texto, extraer del texto. Sacar. En otras palabras, exégesis es profundizar para ver, estoy tratando de ponerlo en palabras sencillas, ¿sí? Es profundizar para ver qué dice el texto en su contexto a partir de la mente del autor o del escritor, el escritor que nos lo presenta originalmente. Pablo, Pedro, Lucas, Juan, Marcos, eh, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Moisés, David. ¿Quién fue el escritor? ¿Cómo pensaba el escritor? ¿Qué se creía en ese tiempo acerca de eso que él está diciendo? ¿Cuáles eran las ideas generalizadas que habían? Un ejemplo.
Cuando usted toma la parábola del rico y Lázaro, donde Jesús utiliza una eh, visión contemporánea para expresar una verdad a través de ella, no establece que los elementos utilizados en aquella, ¿cómo se llama? En aquella forma literaria que Jesús usó para expresar una verdad, no establece que los elementos no correspondan a algo real. Digo, cuando miramos la parábola del rico y Lázaro, donde Jesús dice, hubo un hombre que era pobre y vivía a las puertas del rico, y el rico ni le prestaba atención, y el rico lo maltrataba y no le daban ni una migaja para comer. Y un día el hombre murió y se fue al seno de Abraham. Y el rico murió y se fue al lugar de tormento. Y los dos se miraban. Y entonces el rico le dijo, Padre Abraham, haz que Lázaro vuelva para decirle a mis hermanos, a mi familia, que no cometan los errores que yo cometí, para que no vengan a este lugar. Y entonces el Padre Abraham, que está en la escena que Jesús describe, dice, miren, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, a la palabra, a la Biblia, a la escritura, presentando la Biblia, la escritura sagrada, como el elemento de autoridad mayor a la que incluso Jesús como hijo de Dios se sujetó, porque no vino a cambiar la palabra, sino a cumplir la palabra, él dándole otra vez el realce que la palabra tiene, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se habrán de persuadir de alguno que se levantare de los muertos. Eso haciendo alusión a lo que él mismo haría y a lo que pasaría con un pueblo que no lo quiso escuchar porque no quiso seguir la palabra como era. Un pueblo que cometió muchas veces este error que estamos tratando de evitar. ¿Cuál fue el error? Hacerle decir a la palabra lo que la palabra no decía. No hicieron la exégesis que se le necesita hacer al texto. Y en lugar de hacer exégesis, lo que hicieron fue eisegesis. Eisegesis significa poner, agregarle al texto, sumarle, decir lo que el texto no dice, pero que yo creo que debe decir. No cometamos ese error, porque fue tan grave para un pueblo que Jesús, utilizando las herramientas que ellos conocían, los transportó de lo terrenal a lo divino, de lo sencillo a lo complejo, de lo humano a lo celestial. Cuando les contó esa parábola, no significaba que hay un cielo y un infierno, y que los que están en el cielo pueden ver a los que están en el supuesto infierno, y los que están en el supuesto infierno pueden ver a los que están en el cielo y se pueden comunicar, etcétera. No, eso no existe. Porque la escritura nos presenta que eso no existe. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se valió de una creencia natural que habían entre los que lo estaban escuchando para graficar una verdad mucho más grande, que era la realidad de aceptar la Biblia como autoridad mayor. Y si iban a la Biblia, se iban a encontrar con que no hay un cielo en el que vamos ya y un infierno al que vamos al morir. Espero hacerme entender. Aquí lo importante es que nosotros entendamos que la escritura necesita ser estudiada, profundizada, conociendo los elementos que hay a su alrededor. Exégesis significa investigar el pasaje, mirarlo, entenderlo, profundizarlo, entendiendo
la mente del autor, a quién le escribió, cuándo lo escribió, para qué lo escribió. Por eso alguien que enseñaba acerca de exégesis decía, la mejor exégesis en palabras más sencillas que se le puede hacer a un texto son preguntas. ¿Quién? ¿Quién escribió? ¿A quién le escribió? ¿Cuándo? ¿Cuándo escribió? ¿Cuándo llegó lo que escribió a las manos de aquel a quien se le escribió? ¿Cuál era los conceptos que habían en la época acerca de ese punto que el escritor está presentando? Este texto que estoy tomando, en el contexto general del escrito, sea de un evangelio, las cartas de Pablo, los escritos de los profetas, los salmos, lo que fuere, ¿cuál es el mensaje general de donde se extrae este mensaje? Porque a ver si lo que tú estás tratando de transmitir, sacando un texto de un escrito, carta, libro, salmo, finalmente lo terminas interpretando contrariamente a lo que el mensaje general estaba transmitiendo. Entonces es algo que no puedes hacer. Por eso lo importante de hacerle la investigación a ese pasaje. Para hacer la investigación correspondiente, es importante que tú conozcas algunas reglas de interpretación bíblica. Esas reglas de interpretación bíblica se llaman hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que interpreta los escritos literarios. Esa es la definición generalizada. Todo escrito tiene una hermenéutica, una forma de interpretarse. Para ser más específicos, por ejemplo, escuché que algunos de España conectados, los españoles o los que están relacionados con España, que viven por allá, seguramente saben que el ejemplar que mejor identifica a España en la literatura española es el famoso Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha definitivamente tiene que interpretarse con con unos parámetros particulares que son importantes tenerlos al momento de querer entender lo que el autor, Miguel Cervantes de Saavedra, está tratando de transmitir con la historia de Alonso Quijano el Bueno. Entonces, hay que saber cómo pensaba Cervantes, qué era lo que este hombre este, estaba tratando de transmitir a partir de las realidades que envuelve la historia, los personajes, etc. Bueno, eso es hermenéutica. Así como los escritos literarios tienen su hermenéutica en su contexto, en su contexto mediato, su contexto inmediato, hasta dónde llegan las frases así como el Quijote tiene unas formas de interpretarse particular de la cultura española y del momento específico que se estaba pasando en España cuando se escribió, etcétera, etcétera, de la misma manera la Biblia tiene una manera de interpretarse en su contexto, en su cultura, en la mentalidad del escritor, en los momentos específicos en los que se escribió, en las personas que lo recibieron, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante entender estas reglas de interpretación bíblicas que se enmarcan dentro de lo que sería la hermenéutica bíblica. Hay varias reglas de interpretación bíblica, hay muchas. La hermenéutica es una ciencia, así que imagínese usted la cantidad de libros que usted puede encontrar para poder profundizar acerca de la manera de interpretar, etcétera, de las escuelas de interpretación que hay. De hecho, hay una clase completa que se toma durante todo un semestre y dos en algunos casos, donde se habla acerca de la hermenéutica bíblica. Lo mismo dentro de lo que tiene que ver con la investigación está la exégesis, que también es muy
mucho lo que tenemos para hablar de cada una de ellas. Yo estoy tratando de extraer lo más sobresaliente que a ustedes les pueda servir como herramienta práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, las reglas más sobresalientes de interpretación hermenéutica son las siguientes. Miren, hay una regla que está por encima de todas. Y es que la Biblia no necesita intérprete. Acuérdese de esa regla de interpretación es fundamental, especialmente si usted va a presentar o a estudiar o a intentar interpretar la profecía bíblica que es tan compleja, pues tiene que saber que la Biblia no necesita intérprete. La Biblia se interpreta sola, la Biblia se interpreta a sí misma. Ella misma nos da a nosotros el significado de ciertos elementos que pueden ser los más complicados, los más complejos en textos específicos. Por ejemplo, te encuentra en el capítulo 7 del libro de Daniel que en el capítulo 2, por ejemplo, Daniel interpreta el sueño de un hombre llamado Nabucodonosor. En el capítulo 7, que es el segundo segmento profético del libro, y sí, dije bien, segundo segmento profético, el primer segmento profético es en el capítulo 2, el segundo es en el capítulo 7. Los capítulos 1, 3, 4, 5 y 6 son capítulos históricos. Ahora, el capítulo 2 y del 7 al 12 son capítulos proféticos en el libro de Daniel. Pero bueno, en el capítulo 7 es Daniel el que tiene el sueño, no un particular y él va a interpretárselo. No, ahora es Daniel. Y Daniel en ese sueño que él tiene, profético, él dice que ve cuatro grandes bestias que surgen del gran mar en medio de vientos huracanados. Y si usted no le hace una exégesis al pasaje, si no busca qué significa eso y pretende usted asignarle valor de interpretación a los símbolos que aparecen allí, uy, va a cometer un desastre. Y así cada uno que aparezca haciendo lo mismo, vamos a encontrar a unos con un mensaje, a otros con otro mensaje, a otros con otro mensaje, que en ocasiones el texto se presta para eso, y no al profético, me refiero al texto bíblico, porque de un versículo de la Biblia pueden haber libros, sermones, miles, pero en cuanto a profecía, interpretación, ya es otra cosa. El mismo profeta Daniel, en esto de que la Biblia se interpreta a sí misma, nos da a nosotros la clave. En el capítulo 7, en el versículo 17 y en el versículo 23 nos explica que una bestia es un reino. Y si seguimos investigando en los pasajes proféticos, en varias ocasiones, vamos a encontrar elementos como que las aguas representan pueblo, muchedumbre, naciones, lenguas, civilización establecida, de acuerdo a Apocalipsis 17:15. Y vamos a encontrar, de acuerdo a Jeremías capítulo 36, que los vientos representan destrucción, guerras, espada, eh, muerte. Entonces, la Biblia nos da a nosotros la clave de interpretar las cosas más complicadas, para interpretar las cosas más complicadas. Pero dentro de los elementos de los que nos podemos valer para sacar lo más limpio posible la verdad tal cual está en la Escritura, como dice el apóstol, tal cual está en Jesús, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el contexto mediato, el contexto inmediato, la intertextualidad, el tipo de escritura, si es alegórica, simbólica, literal, profética, si son promesas incondicionales, si son promesas condicionales. Y todas estas cosas usted las puede aprender para saber el momento preciso qué herramienta utilizar. Por eso le decía que la mejor manera de hacer una investigación sencilla, tomando las herramientas que usted pueda tener hermenéuticas posibles, es hacerle preguntas al texto. ¿Quién dijo eso y por qué? ¿A quién lo dijo y para qué? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Quién más estaban escuchando? ¿Qué creencias había en ese tiempo sobre ese tema?
Porque usted cuando inicia su preparación del sermón con su idea sermónica, la va a profundizar con una investigación. Y esa investigación es su exégesis, pero no es la exégesis lo que usted tiene que presentarle a la congregación o a la audiencia. Usted va a pasar el trabajo. Es como el cocinero que tiene su receta, que tiene que buscar los ingredientes, que tiene su secretito con algún condimento particular para ponerle al plato, pero en el momento de presentar el plato no le dice a las personas cómo lo cocinó, cuánto tiempo tardó, cómo lo hizo, qué ingredientes tiene, y máxime si alguno de esos ingredientes tiene un secretito. Usted le presenta el plato y la gente degusta y disfruta del plato que usted le presentó. Bueno, de la misma manera suele pasar salvando las distancias, ¿no? Con el sermón, aunque muchas veces hablamos de que el sermón es alimento para el alma. Entonces, usted no va a presentar la comida cruda, a menos que sea una ensalada. Usted va a presentar los ingredientes, incluso si es una ensalada, tampoco los va a presentar la lechuga por un lado, el tomate por otro, lo va a mezclar. Y va a presentar un plato que sea atractivo para que la gente se lo quiera comer. Especialmente si le toca darle de comer a niños que no les gusta tanto la ensalada. Y a veces tenemos en la iglesia gente que aunque viene a la iglesia y son cristianos, no les gusta mucho estudiar la Biblia. No les gusta mucho profundizar. Usted va a tener que pasar ese trabajo. Entonces, ¿quién va a necesitar para hacer su investigación? Además de conocer estas herramientas hermenéuticas para hacer su exégesis. Acuérdense que investigación es la exégesis. La profundidad de su exégesis va a depender del tiempo que usted le dedique, de las herramientas que tenga, tanto intelectuales o de tiempo, y también recursos como estos que les presento aquí. Biblia, lo primero. Concordancia, si es una concordancia exhaustiva, mucho mejor. ¿Qué significa exhaustiva? Profunda, amplia, grande. Cuanto la concordancia que tenga sea la mejor que consiga por allí, pues más va a poder buscar para conectar un pasaje con otro y seguir, etcétera, etcétera. Concordancia es eso, conectar un pasaje con otro. Una palabra y todos los lugares donde aparece, los textos que aparece esa palabra. Puede utilizar libros alusivos al tema que usted quiere presentar. Ángeles, redención, salvación, historia no sé, del pueblo de Israel desde tal fecha a tal fecha. Diccionario bíblico. Especialmente tiene que ser un conocedor de las doctrinas de la Biblia. Las doctrinas, hace poco hablaba con un amigo que yo no sé si usted ha escuchado, en el mejor deseo por enfatizar una verdad como la realidad de que toda predicación debe estar basada, fundamentada y traspasada a través del filtro que es Jesús. Jesús es el que debe impregnar, todo, está perfecto todo eso, y así debe ser. Pero muchas veces en el afán por resaltar esa realidad, se minimizan otras que no son necesarias minimizar. Por ejemplo, hay personas que dicen, la doctrina no salva. Es cierto, el que salva es Jesús, pero no por eso me va a decir que la doctrina no es importante. No por eso me va a decir que la doctrina no ayuda a conocer mejor a Jesús. No por eso me va a decir que la doctrina tiene que ser totalmente dejada de lado. No, 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 no. Todo tiene su lugar, su espacio, tiene una razón de estar. Entonces usted, como predicador, usted tiene que estar a un nivel de conocer bien las doctrinas fundamentales de la Biblia.
porque se va a encontrar en momentos con pasajes que si usted no está sólido en las doctrinas bíblicas, la Iglesia Adventista las ha agrupado en 28. Esas 28 doctrinas, si usted no está sólido en ellas, se puede confundir, ¿eh? Mire que le ha pasado digo, cuando empieza a hacer una investigación, mire que le ha pasado incluso a escritores. Por eso, afiáncese, afírmese en la doctrina, pero no dependa de ella, dependa de Jesús, del Espíritu Santo, pero conozca la doctrina. Yo le recomendaría algo más también, pero esto ya tendría que ver, porque parte de la exégesis también es conocer, exégesis y hermenéutica también, parte de ella es conocer los idiomas, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con porciones en arameo, el Nuevo Testamento en griego, aunque por ahí dicen que el Evangelio de Mateo originalmente fue escrito en hebreo. Eso es una teoría que hay, porque se encontraron fragmentos del libro de Mateo en hebreo. Y es posible que Mateo, que era hebreo, haya escrito en griego y en hebreo. En griego porque era el lenguaje de la época, y en hebreo porque él quería que su pueblo, como buen hebreo que él era, que su pueblo escuchara y entendiera, ¿no? Y de esa manera hacer su evangelio más sagrado, porque de alguna manera los hebreos entendían que la escritura que había sido escrita en hebreo era más sagrada que cualquier cosa que se pueda escribir en griego, que era el inglés de aquella época, ¿no? Bueno, pero volviendo al punto, le recomendaría, eh, como uso del diccionario bíblico en unión con un material que se lo conoce como interlineal, del hebreo, del griego, interlineal del Antiguo Testamento en hebreo y las porciones en arameo. El interlineal del Nuevo Testamento en griego. Existen esos libros, están. Hay otros recursos más, como el recurso Logos y otras que le pueden ayudar a usted en su investigación. Investigar los idiomas, la palabrita clave del versículo, que le da el sentido a todo el versículo, entender bien lo que significaba en su idioma original. Todo eso le puede ayudar. Todo eso es parte de. Ahora, una vez que usted termine su investigación y tenga todo ese volumen en la mano, usted dice, no, yo no puedo presentar todo esto. Miren todo lo que... Esto es como para un mes de predicación, es como para hacer toda una serie. Así es. Por eso volvemos a la proposición. La proposición es lo que le va a ayudar a usted a acortar toda esa investigación y enfocarse en la parte más eh, medular, específica, que usted quiere presentarle a la congregación. Acuérdese que un sermón no puede durar más de 40 minutos, 45 minutos. Es más, los grandes maestros de la homilética dicen que el mejor sermón es el que se predica en 25 minutos, que después de allí la atención de la gente no se capta. Y usted dirá, pero ¿cómo? El pastor Bullón es un gran predicador y a veces ha predicado 50 minutos, una hora. Pues bueno, no le pasa a todo el mundo eso. El pastor Bullón no es solamente un buen predicador, es un buen orador también. Por eso es que hablamos de oratoria y de predicación, que son cosas diferentes. No necesariamente un buen orador es un buen predicador, porque predicación está relacionada con el sermón y el sermón va a depender del contenido bíblico. Usted puede pararse y entretener a la gente como lo hace un stand-up comedy, pero no necesariamente transmitir un mensaje bíblico. Estamos hablando de predicación bíblica. Entonces, los conceptos que la gente puede recibir. Ahora, el pastor Alejandro Bullón es un gran orador y tiene recursos de oratoria y homiléticos que son muy, 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 muy tremendos, como capta la atención de la gente. Y una de las cosas que ayuda son las historias, como él las cuenta. Son historias que acompañan al texto y que por eso puede ayudar que su predicación de 25 o 30 minutos, acompañada por una historia, le da el remache, lo que está presentando. Pero hacerme entender en lo que estoy diciendo. Pero volviendo al punto, tenemos la idea sermónica.
para ir cerrando ya el seminario de hoy. Tenemos la idea sermónica. Una vez que tenemos la idea sermónica, empezamos nuestra investigación con las herramientas que presentamos, hacemos nuestra exégesis, utilizamos la hermenéutica correcta, miramos el texto, tenemos muchísima información, ahora la delimitamos, la ponemos para presentar un aspecto de todo lo que hemos investigado. Y otro sermón presentamos otro aspecto de otra cosa que hemos investigado y así podemos armar una serie de temas, dependiendo la profundidad de la investigación. Y entonces, esa proposición, o sea, esa delimitación, eso que hemos escogido presentar, nos va a dar a nosotros el propósito. El propósito tiene que llevarnos a la acción, tiene que llevarnos a mover a la iglesia. El propósito tiene que ser claro, conciso, preciso, tiene que apuntar a un lugar definido. Tenemos que saber a dónde queremos llevar la congregación, porque como alguien dijo por ahí, el que no sabe dónde ir, ya llegó. Entonces usted tiene que saber a dónde quiere llevar la congregación. No está predicando simplemente para informar, usted está predicando para mover los corazones de la gente. Una frase muy linda del pastor Bullón que él dice, el sermón no tiene como propósito convencerte, ni informarte, ni hacerte mejor. El propósito del sermón es transformarte. Es un mensaje de transformación, un mensaje que toque el corazón. Y el propósito siempre debe estar acompañado con un verbo que lleve a la acción. Bueno, los verbos llevan a la acción. Mover la iglesia a la acción misionera. Mover la iglesia a una relación más profunda con Cristo. Ayudar a los hermanos a decidir para entregarse a Jesucristo. Ayudarle a los hermanos a ver la necesidad de cambiar ciertos aspectos en la vida, ayudarles a los hermanos a entender mejor la función de los ángeles en el plan de redención, etcétera. Su propósito tiene que estar siempre acompañado con verbos que llevan a la iglesia a la acción. Sin propósito no hay dirección. Si no sabe dónde vas, ya llegaste. Es la brújula que habrá de guiar su camino. Una vez que tiene su idea sermónica con su investigación, que ha hecho ya en toda su investigación ha hecho su proposición y ya sabe cuál es el propósito de lo que quiere presentar, entonces póngale un título a su predicación. El título es muy personal, algunos dicen que no debería ser muy llamativo, otros dicen que sí, pues es personal, es dependiendo lo que usted quiera transmitir. Lo que sí puede ser como un elemento para enganchar a la gente, para estar con la inquietud de saber, uy, ¿de qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Puede decir lo que usted quiere decir, como puede despistar acerca de lo que usted quiere decir, llamando la atención a otros. Bueno, hay escuelas que dicen, no, tiene que ser sobrio, como el sombrero, debe ser claro y tiene que presentar lo que usted está tratando de transmitir. Pero hay otra escuela que dice, no, debe ser un elemento que le ayude a usted a convertirlo en parte de esa introducción, captar la atención, que la gente pueda decir, wow, a ver de qué va a hablar, ¿cómo es esto? Por ejemplo, hay alguien que decidió llamarle a su sermón Star Wars. Y alguien dijo, no, pero qué locura, eso es tomar un título mundano para ponerle a un sermón que no tiene nada que ver ese título con la Biblia. Sin embargo, captó la atención de los jóvenes que estaban acostumbrados a ver esas series de Star Wars y dijeron, uy, ¿de qué va a hablar este hombre? Y de allí, valiéndose de eso, le presentó el conflicto entre el bien y el mal, que fue un conflicto que inició más allá de las estrellas, la verdadera guerra de las galaxias, etcétera, etcétera. Mientras que alguien más tradicional hubiera dicho, vamos a ponerle el conflicto cósmico al sermón. Bueno, uno le puso el conflicto cósmico, el otro le puso Star Wars. Los dos funcionan. No nos podemos ir ni a un extremo ni al otro. Ahora, sí, es importante que tenga un título, más cuando tienen alguna iglesia que necesitan escribirlo para poder entregarle un panfleto, un programita a la gente cuando llega el sábado, si es que usted lo va a hacer. El título debe ser apelativo, llamativo, intrigante, no extravagante, no sensacionalista, representativo del sermón, no muy largo. ¿Sí? Entonces, tenemos una idea sermónica, tenemos nuestra proposición, ya el propósito, le pusimos el título, el texto clave, que fue el que usted empezó a investigar. Ese será su texto guía, su primer texto, el texto que resume de alguna manera el mensaje primordial en sus sermones, y eso le puede a usted ayudar para iniciar con ese texto como introducción, aunque de la introducción vamos a hablar la próxima. Ya vamos a ir entrando a lo que sería el sermón en sí,
en nuestra próxima presentación. Hasta aquí llegamos el día de hoy.